Pues nada, aquí nos habéis cogido otra vez. Saludos y bienvenidos a los que estáis en casa. Por supuesto que tenemos que hablar de medicina bucal porque este es nuestro espacio, el que destinamos a hablar de ello. Ya saben que llevamos muchas semanas y muchos programas hablando pues de ejercicio físico relacionado con esa salud bucal. Pues vamos a seguir hablando de ello y hoy tenemos un lema. Con este lema vamos a comenzar el programa. Para ello está aquí Ambrosio, por supuesto, Ambrosio Bermejo. Profesor, bienvenido. Hablábamos de un lema, yo ya lo avanzaba y era lo primero, no hacernos daño. ¿Por qué has querido comenzar el programa? ¿Por qué ha querido comenzar el programa con esta frase? Pues mira, es muy importante. Este va a ser de momento el último capítulo que vamos a dedicar al ejercicio físico. Ya llevamos varios capítulos. Fíjate, hay un lema que nos enseñaron el primer día de clase. Cuando estudias medicina, el primer día de clase te dicen, te pronuncian la frase en latín, primum non nocere. ¿Qué quiere decir primum non nocere? Lo primero, no hacer daño, no hacer daño. Lo primero, no hacer daño. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te enfrentas a un paciente, bueno, que está enfermo, no empeores la situación. Es decir, vamos a ver, vamos a estudiarlo, vamos a analizarlo, vamos a hacer una historia clínica correcta, pero lo primero es no hacer daño a nadie. Esto debía de ser una premisa para todo el mundo. Yo me la voy a aprender, además me la voy a aprender en latín y cuando vaya al médico, cuando vaya al doctor le voy a decir primum non nocere, me entenderá. No estropee usted más la cosa de lo que está. Pero fíjate que esto deberíamos aplicarlo para cualquier cosa en la vida. Es decir, las cosas, o sea, los actos no son buenos o malos en sí mismos, sino que son buenos o malos en razón de el perjuicio o el beneficio que repercuta en los demás. Un acto en sí mismo no es ni bueno ni malo, es un acto, pero en el momento en que hace daño a alguien, entonces ese acto es un acto malo. Si beneficia a alguien y le produce placer o bienestar, entonces es un acto bueno, sin duda alguna. Y entonces los ingleses dicen que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. Deberíamos de empezar por nosotros, no hacernos daño al comer, no hacernos daño al beber, no hacernos daño al hacer ejercicio físico. Y vamos a aprender o vamos a dar alguna norma para que esto sea así, o sea, no te hagas daño cuando hagas ejercicio físico. Hay algunas características para evitar lesiones que vamos a repasar ahora. Evitar factores de riesgo, que ahora veremos los que son. La adaptación cardiovascular tiene que ser progresiva. Tú no puedes hacer, si no has hecho ejercicio físico en la vida, tú no puedes correr 4 kilómetros porque algo le va a pasar a tu corazón. La adaptación de tu corazón tiene que ser progresiva y no olvides esas 3 fases de primero calienta a esos músculos, a esas articulaciones. Luego viene la fase de esfuerzo y finalmente la de recuperación. Y luego vamos a dar una fórmula de frecuencia cardíaca máxima que es muy sencilla, más sencilla que la que dimos anterior. 220 menos tu edad en años. Si, por ejemplo, tienes 70 años, pues le restas a 220 70 años y ya está. Pues es la frecuencia cardíaca máxima que puedes alcanzar, no debes llegar a ella. Dormir bien, alimentarnos bien, hidratarnos siempre, esto es fundamental. El agua. Y no apretar los dientes, una vez más. Vamos a la primera, sí, desde luego la botella de agua te tienes que hidratar antes de hacer ejercicio físico, durante el ejercicio físico y después del ejercicio físico. Esto es muy importante, sobre todo en las personas mayores es absolutamente imprescindible. Pues paso por paso iremos viendo todos esos puntos que hemos puesto ahí. Vamos a verlos. El primero sería los factores de riesgo, de lesión. Los factores de riesgo, pues es el sedentarismo. Si eres muy mayor, si tienes una lesión previa, la menorrea en la mujer también es un factor de riesgo y el tabaquismo, ya lo hemos dicho. Son factores de riesgo. Las personas que están dentro de estos 5 grupos tienen más riesgo de hacer una lesión o una lesión cardíaca o una lesión musculoesquelética. Si tú tienes la menor duda, tienes que ir al médico, que él
te explore. Si no has hecho ejercicio físico en la vida, pues ve a tu médico, que te haga una revisión. Esto es lo prudente. Debemos ser prudentes para no cometer errores y tener lesiones que se podían haber evitado. Tan sencillo como ajustar ese ejercicio físico a nuestra propia condición física. Exacto, así tu condición sencillo. Es adaptarlo. Pero si tienes duda, para eso está el médico. El doctor. Estás embarazada, pues que te vea el ginecólogo. Él te va a decir y te va a recomendar cuáles son los mejores ejercicios físicos. Eres muy mayor, no has hecho ejercicio físico nunca. Por favor, lo que tienes que hacer es acondicionar tu corazón. Nos hemos traído aquí un corazón con sus aurículas, con sus ventrículos. Bien, tienes que adaptarlo al ejercicio físico, acondicionarlo. No puede ser que empieces a hacer ejercicio físico cuando no lo has hecho nunca, porque puedes tener un problema serio. A ver, hay situaciones que se dan rarísima vez, por ejemplo, la muerte súbita. Tiene que haber ya lesiones previas cardíacas o tiene que haber una condición genética implicada en ello, ¿no? Entonces, realmente los accidentes habituales que vamos a tener, pues va a ser un tirón muscular, una torcedura de tobillo, si no he calentado bien. Pero tenemos que adaptar nuestro corazón al ejercicio físico. Bien, por eso tiene que ser una adaptación progresiva, en 3 fases, y la frecuencia cardíaca máxima, ya lo he dicho, 220 menos la edad en años. Hay otras fórmulas más complejas. Pero esta es la más sencilla. Es la más sencilla, sí. Tienen que quedarse con esa frase, 220. Exactamente, 220. Le restas la edad en años que tienes y ya está. Y no puedes pasar de ahí. Y esto lo puedes monitorizar pues con cualquier maquinita, relojes, o en fin, hay muchos medios de hacerlo para no correr riesgos. Bueno, y la siguiente, por supuesto, que la de no fumar. Exacto, la siguiente efectivamente es dormir bien, es fundamental. Si has dormido mal te vas a resentir, tu respiración no va a ser acorde con el ritmo de tus piernas, alimentarnos bien, no correr recién comido. Y es importante no hacerlo 4 horas antes de irnos a la cama, hidratarnos siempre y no fumar, ¿no? El no fumar es fundamental, hay que dejarlo como sea, aunque tengamos que ir al curandero, lo que sea, que nos exorcisten, dicen, un exorcista, lo que sea, pero hay que dejar de fumar. Ya, para eso hay médicos especializados, ¿de acuerdo? Que pueden ayudarnos mucho. Claro. Bueno, y vamos a la última parte, que era la de no apretar los dientes, que es la que nos interesa muchísimo a nosotros, porque lo que intentamos es combatir el bruxismo. Fíjate, no aprietes los dientes, relájate, hazlo bien. Entonces, hay un método que luego hablaremos, porque vamos a hacer unos programas de cara al futuro muy interesantes sobre lo que es la relajación. Pues hay que relajar la mandíbula, y cuando corras, Miriam, o andes con bastones, balancéala, acúnala hacia cada lado. Por ejemplo, a medida que tú vas dando pasos, la mandíbula se va balanceando dulcemente a un lado y a otro, con movimientos muy cortitos, a lo mejor de 1 milímetro. No hace falta que se manifiesten, que los vea la persona que tiene delante. Si tú balanceas muy suavemente la mandíbula de un lado a otro y con movimientos muy cortitos, verás que todos los músculos de la cara se relajan. Y eso es bueno para tu expresión, eso es bueno para que no tengas arrugas cuando seas mayor, eso es bueno para que no tengas ese código de barras en el labio superior. Si tú relajas y separas los labios, pues el código de barras estará más lejos, las patas de gallo también, es decir... También se puede fomentar no tener arrugas, que siempre decimos eso es genética, pues no, también es efectivamente un síntoma de relajación. Y ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a enseñar a nuestro público cómo se hace esto, y lo vamos a hacer en los próximos programas. Va a ser muy interesante, por lo tanto, y resumiendo, mira, hacemos un resumen de lo que acabamos de decir. Pues hay que tener unas precauciones mínimas para no tener lesiones, para evitar las pocas lesiones que puedas tener, porque realmente caminar con bastones, la marcha nórdica es difícil tener, ya tienes que ser bastante, lanzarte a hacerlo a toda velocidad, cosas así, ¿no? Pues no, tienes que prevenir esas lesiones, y lo puedes hacer fácilmente, y ante la duda ve al médico. Que el médico o el especialista revisarán. ¿Has tenido una lesión anterior? Pues vete al traumatólogo o vete al rehabilitador, que lo haga. Y además es muy aconsejable
que te monitorice una persona adecuada, es decir, un experto en educación física, que para eso están, que te dé unas tablas para hacer pesas en casa, que las puedes hacer en casa o en el gimnasio, que te dé unas tablas para hacer estiramientos, es decir, para eso están los expertos, para ayudarnos a evitar las lesiones. Nada, nosotros somos los que tomamos la decisión de comenzar el ejercicio físico y ellos de controlar que lo hagamos bien. Exactamente, para eso están, merece la pena hacerlo y no tener lesiones. Y si me permites, vamos a ver bueno, y como resumen, fíjate, también quiero decir otra cosa. Yo le he puesto un nombre a todas estas recomendaciones que hemos hecho durante todas estas sesiones. Y es llamar a todo este ejercicio paleoejercicio. ¿Y por qué paleo? ¿Por qué paleoejercicio? Fíjate, decíamos en su momento que una de las dietas más recomendadas es la paleodieta, es decir, la dieta que tomaban los hombres antes del Neolítico, antes de que se inventaran las harinas que destrozan los dientes. El hombre de las cavernas, el hombre primitivo, desde hace 200.000 años, que es cuando aparece el Sapiens, pues no tenía caries, y lo que es bueno para la boca es bueno también para todo el cuerpo, lo hemos dicho muchas veces. Fíjate, entonces, ¿qué es el paleoejercicio? Por lo que hemos comentado, la carrera. El hombre primitivo se pasaba el día, bueno, todo el día no, por supuesto, utilizaba muchas horas relajándose, contando historias alrededor de un buen fuego, pero corría, daba largas caminatas, bailaba también al son de los tambores alrededor de un fuego. Todas las tribus lo siguen haciendo. Claro, todo esto que las tribus primitivas siguen haciéndolo, pues está muy cerca de la naturaleza, de lo que debemos hacer. Y por eso le llamo paleoejercicio a todas estas recomendaciones que hemos hecho. Es una palabra inventada, me van a permitir. Pero bien para recordarla. Sí, bien para recordarla, porque resume todo lo que hemos recomendado, el paleoejercicio. Bueno, ya saben que si se han perdido cualquier capítulo, lo pueden seguir a través de su canal, del canal de Ambrosio Bermejo en YouTube, que está bien para poder coger recomendaciones. Y por supuesto que este es nuestro último capítulo de ejercicio físico. Vamos a dar la noticia científica. La noticia científica. Yo creo que es muy interesante. Fíjate, es una encuesta sobre drogas de utilización en España. Fíjate que las drogas ilegales están en descenso. Vamos de año en año mejorando porque la gente fuma menos cannabis, esnifa menos cocaína y utiliza ya muy poco la heroína. Están en descenso, mientras que las drogas legales están en ascenso. Más del 78% de la población española utiliza alcohol, bebe alcohol. Tabaco, casi un 50%, más de un 40%. Hipnosedantes, más de un 12%. Y vamos en aumento, vamos a más. Y esto tenemos que cortarlo. Fíjate que el ejercicio físico, el paleoejercicio, lo que hace es permitir, facilitar que la gente que está enganchada a alguna de estas drogas, ilegales o legales, salga de ellas con más facilidad, porque crea endorfinas y crea anandamidas, y a medida que vamos aumentando nuestras drogas naturales, poco a poco podemos ir disminuyendo las drogas legales e ilegales. Las que más preocupan son las legales, porque están aumentando. La gente toma más medicaciones hipnosedantes, la gente toma, el público en general toma más alcohol y fuma más. Ahora el tabaco se está conteniendo, pero fíjate, te digo, Miriam, las muertes que tenemos en la población femenina actualmente se han duplicado porque corresponden a muertes prematuras de mujeres que fumaron en el pasado. Es verdad que ahora estamos disminuyendo las cifras de tabaco, tanto en hombre como en mujer, pero ahora estamos recibiendo las consecuencias de todo lo que se fumó en estos años pasados, que ha sido mucho. Pues nada, nosotros tenemos que decir que estamos intentando combatir el bruxismo con ese ejercicio físico que tanto ayuda para nuestra salud bucal. Y hablando de salud bucal, nos despedimos con nuestra frase. Pues Miriam, una vez más, si tienes tu boca limpia, tus besos serán más dulces. Pues muchísimas gracias, doctor. Ahí lo dejamos, nosotros nos despedimos, pero nos vemos yo en un momentito al doctor en el próximo capítulo. Muchísimas gracias.